Demonio nocturno. En los últimos años de mi vida laboral me desempeñé como guardia de seguridad, un trabajo que durante el día aparentemente es fácil y tedioso, pero por las noches te pone a prueba. Las cosas paranormales que suceden en algunos sitios no solo quedan grabadas en cámaras de seguridad, también se quedan por siempre grabadas en la memoria. En el año 2000 fue mi último trabajo. Entré a cuidar las bodegas de un centro comercial muy famoso ubicado en el centro de mi ciudad. En el turno nocturno seríamos 2 guardias. Se necesitaba así para que uno revisara las cámaras mientras el otro daba el rondín. Al menos esas fueron las primeras instrucciones. Desde la primera noche que me tocó trabajar, supe por Julián, el otro guardia, que ahí pasaban cosas extrañas. Podría decir fuera de toda lógica, ya me habían dicho que el turno nocturno en esas bodegas no era para cualquiera. Aún así me quedé. La jornada laboral era de 12 horas, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Mi compañero, que ya contaba con 2 años de experiencia en ese lugar, me pondría al tanto de todo conforme a la marcha. A las 10:30 p.m. recorrimos todos los pasillos, asegurándonos de que salieran los trabajadores y todo estuviera cerrado para activar la alarma. En eso nos llevamos casi 1 hora. Así me di cuenta de lo grande que era la bodega. Cuando regresábamos por el pasillo principal, Julián se detuvo frente a una puerta y la revisó detenidamente para comprobar que estuviera bien cerrada. Cuando se convenció que así era, seguimos caminando. Notaba a Julián con mucha prisa de llegar a la oficina donde revisaríamos las cámaras. Daba unas zancadas enormes. A veces me pedía que me apurara. Cuando llegamos, respiró aliviado. Cerró la puerta. Me preguntó si era creyente de alguna religión, a lo que yo le respondí que sí. Después cambió su tono de voz cuando dijo: «Entonces, ¿crees en el diablo?». Asenté la cabeza. Aunque me extrañó que me hablara de eso, no quise entrar en controversia y cambié el tema de conversación, a lo que él accedió sin ningún problema. Ya pasada la medianoche, estábamos sentados frente a las cámaras tomando café. Había 8 monitores, los cuales transmitían y grababan puntos importantes de la bodega. Todo parecía normal. Platicábamos tranquilos cuando Julián me pidió que pusiera atención porque había actividad en una de las cámaras. Algunas cosas se estaban moviendo por sí solas. Creí que tal vez era alguna rata grande. Me levanté dispuesto a ir a investigar, pero mi compañero me pidió que me sentara. «Espérate», me dijo, «no es nadie. Son las cosas que pasan aquí». Le pregunté qué cosas. Volví a mirar el monitor, en verdad extrañado. Algunas cajas estaban cayendo de su lugar sin explicación. Nunca me había tocado ver semejante cosa. No fueron 1 ni 2. Varias cajas caían y otras saltaban de su lugar como si alguien que no podíamos ver las tirara con fuerza. Trataba de descubrir a quién tumbaba todo, porque obviamente las cosas no se movían solas, pero no había nadie. Volteé a ver a mi compañero y le pregunté qué estaba pasando. «Checa la cámara 2», lo escuché hablar, ya con una voz más seria. En ella, una de las puertas, precisamente donde se había detenido a revisar que estuviera bien cerrada, se estaba abriendo. Cuando estuvo de par en par, una sombra densa y no muy definida se asomó por ambos lados del pasillo, como dispuesta a salir. No sabía cuál monitor mirar porque en varios lugares de la bodega pasaban cosas que a mí me parecían inexplicables. Se caían cajas, se movían los carros que utilizaban para transportar las mercancías, y algunas sombras que no eran de nadie crecían para después ocultarse. Le insistí a mi compañero para que me dijera qué estaba sucediendo. Si todo eso era una broma, ya se estaba pasando. No me contestaba, miraba las cámaras fijamente sin parpadear. Segundos después, apuntó con su dedo a la cámara 1. Dirigí mi mirada hacia esa cámara. Alguien caminaba muy despacio por el pasillo principal. Era una figura muy parecida a un ser humano. Lo digo así porque era algo deforme. Su manera de andar era extraña y no se le miraba el rostro. De una manera seria pero muy tranquila, Julián me pidió que me asegurara que la puerta de la oficina donde nos encontrábamos estuviera bien cerrada.
Sin preguntar nada, fui, le puse seguro y, de paso, un cerrojo de cadena que tenía. Sin entender lo que pasaba, mucho menos qué era esa cosa que caminaba afuera, apenas regresaba a mi asiento, dijo: «Apaga las luces, viene para acá». Las apagué. Mientras le preguntaba quién viene, me hizo un ruido con la boca para que guardara silencio. Corrían los segundos. Aunque no pasaba nada, yo me sentía tenso. Mi compañero me pidió en voz baja que le ayudara a poner una sábana a los monitores, y así la oscuridad se incrementó. Volteé a ver la puerta porque claramente se escuchaba cómo movían la perilla. No podía ser porque estábamos encerrados y solos en toda la bodega. No era posible que alguien se hubiera metido sin activar las alarmas. Una sensación de peligro me invadió porque no traíamos armas de fuego, solo un spray pimienta, la linterna y un tolete. Desconocía si mi compañero tenía una pistola u otro tipo de arma. Julián me hacía señas para que no me moviera. Se persignó frente a mí como diciéndome que yo también lo hiciera. Al mirarlo hacer eso, supe que no era un simple mortal el que estaba del otro lado de la puerta. Algo maligno estaba pasando. Después de un rato, empezaron a empujar la puerta una y otra vez. Con cada empujón que daban, me ponía más nervioso. Con la respiración agitada y con la única arma que portábamos, me encontraba listo para responder a cualquier agresión. Luego comenzaron a golpear la puerta de una manera violenta, tratando de derribarla a como diera lugar. Para ser guardia de seguridad se necesita cierta valentía, pero una cosa así pondría nervioso a cualquiera. Pasaba saliva constantemente porque miraba que la puerta no resistiría más. De milagro se mantenía cerrada y ninguno de los dos podía hacer algo para que no cediera. Fueron momentos aterradores durante los cuales no podía hacer otra cosa que no fuera mirar y esperar que pronto pasara. Mi mente me traicionaba. Me imaginaba a un ser espantoso y hambriento queriéndose meter para atacarnos. De vez en cuando volteaba a mirar a Julián para ver cuál era su reacción. Mi compañero no reflejaba preocupación. Pareciera estar acostumbrado a vivir todo aquello. O tal vez no medía el peligro. Como me veía asustado, me hacía señas para que me calmara. Pasando unos minutos, todo terminó. Quien golpeaba la puerta de pronto dejó de hacerlo, y aquella tensión que se sentía fue desapareciendo hasta volver a la normalidad. Por unos segundos nos quedamos parados frente a la puerta, asegurándonos que lo que estuviera afuera se había marchado, y por unos momentos tendríamos la oportunidad de salir de ahí, o al menos así lo pensé. Quitamos la sábana de los monitores. Al revisarlo, las cámaras registraban cajas tiradas y puertas abiertas, como si una ráfaga de aire hubiera barrido con todo, pero no había por donde se colara un aire así. Ya no se caían ni se movían las cosas, tampoco se miraban sombras por ninguna parte. Solamente en la cámara 1 se grabó cuando aquella figura grotesca se metía al cuarto de donde había salido. Al verla se me erizó de nuevo la piel. Me persigné de nuevo porque no podía creer lo que acababa de pasar. Tomé un poco de agua y le pregunté a Julián qué íbamos a hacer. Después de lo que acabábamos de vivir, no esperaba que me dijera: «Vamos a checar la bodega». Algo temeroso, acepté. Salimos de la oficina con las linternas, pero, como quiera, fuimos prendiendo la luz área por área, revisando todo. Desconcertado, caminaba volteando constantemente en medio de todas esas cosas tiradas. No era posible que sucediera eso. Mi compañero fue cerrando las puertas que encontramos abiertas y con cuidado recogió algunas cajas del suelo para ponerlas en su lugar. Cuando estuvimos a unos metros del cuarto de donde había salido ese horrible ser, me dijo Julián que ahí lo esperara. Temeroso, lo miré caminar con cautela hacia allá, cerrar la puerta, atrancarla por fuera y regresar como si estuviera acostumbrado a hacer eso. Algo que me llenó de temor y de intriga fue que después de cerrar toda la bodega, comprobamos que no había nadie. Mientras volvíamos a la oficina, recogimos cuanto pudimos.
Yo me preguntaba qué había sido todo eso. Lo más terrorífico era recordar la fuerza con la que golpeaban la puerta. De regreso, no solo era mi compañero el que caminaba deprisa, también yo lo hacía. Temerosos de encontrarnos de frente con esa figura deforme que habíamos visto por la cámara 1, y que por lo visto tenía la capacidad de desaparecer. Ya en la oficina nos encerramos prácticamente sin hablar. Luego de sentarnos frente a los monitores, le dije a Julián que necesitaba saber lo que pasaba. Estas cosas siempre pasan, me dijo, como si no tuvieran tanta importancia. En un principio, los supervisores no creyeron lo que decían los guardias del turno nocturno. Ni siquiera cuando vieron las grabaciones le dieron importancia. Tuvieron que pasar una noche aquí para convencerse. Eso que miramos caminar por el pasillo y después golpeó la puerta es un demonio. Y me dijo que lo malo para mí era que ese demonio ya me había olido. En ese tiempo yo no creía en fantasmas, mucho menos en demonios, pero no podía negar que lo que habíamos visto por las cámaras era lo más cercano a una actividad paranormal. Nos servimos otro café y me comenzó a contar. Lo que se dice de este lugar es que este terreno donde está construida la bodega hace mucho tiempo fue parte de un panteón muy grande y muy antiguo, donde la gente aseguraba que se hacían rituales e invocaban al diablo. En una ocasión que un famoso brujo de la región estaba haciendo una cosa tan espeluznante como esa, lo asesinaron. Fue tan inesperado el suceso que el diablo, que ya se había hecho presente, ya no pudo regresar. Desde ese entonces se aparecía todas las noches en el panteón. Cuentan que lo que él buscaba desde entonces es que alguien le ayude a regresar al infierno. Esas son cosas del diablo que no cualquier persona la quiere enfrentar ni sabe cómo hacerlo. No se trata solo de espantarlo, se necesita abrir un portal que hasta ahora nadie ha podido. Por lo mismo, el viejo panteón dejó de ser visitado por los familiares de los difuntos, hasta que fue cerrado y quedó en el olvido. Esto que te cuento sucedió hace más de 70 años. Con el paso del tiempo se fue perdiendo esa historia. La cadena comercial compró los terrenos y construyó las bodegas. Como fue una gran inversión, los dueños se niegan a abandonar el local por simples apariciones, como ellos les llaman. Pero ese demonio existe. Es una realidad. Se puede constatar no solo por las cámaras, también porque hay actividad paranormal. Un tanto incrédulo, le pregunté por qué venía eso precisamente a golpear la puerta de la oficina. No siempre fue así, me dijo bastante serio. Antes solo deambulaba por los pasillos sin agredirnos, pero hace un mes se me ocurrió traer un sacerdote para bendecir toda la bodega, y obviamente eso enfureció a este demonio o lo que sea. Todas las noches a las 2 de la mañana, que fue la hora que mataron al brujo, ese diablo agarra más fuerza, se aparece y quiere castigarme por haber intentado sacarlo. No solo a mí, muchos de los guardias que por ahí han pasado salen huyendo la primera noche y no regresan. Algunos argumentan que el diablo los ha seguido hasta su casa para atormentarlos. Lo peor es que no sabemos cómo parar esto. Con la plática, pronto terminó el turno de trabajo. Julián me dijo que me entendía si no regresaba en la noche para trabajar. A lo que le respondí, ten la seguridad que aquí estaré. Como en mi casa nada raro pasó, para antes de las 7 de la tarde estaba de nueva cuenta en la entrada de la bodega, dispuesto a pasar una noche más, aún a expensas de saber que podría ser aterrador. Cuando mi compañero me miró, sonrió un poco. Puso su pulgar arriba mientras movía su cabeza de forma positiva. Me hizo una señal con su mano para que fuera y así empezar nuestra rutina. De nueva cuenta, como el día anterior, después de que salieron todos los trabajadores, se activó la alarma de seguridad, quedando la bodega a nuestro resguardo. Nuevamente, al caminar por el pasillo, se paró frente a esa puerta y la revisó varias veces hasta quedar conforme. Cuando caminábamos, me vino el recuerdo de la noche anterior y no pude disimular mi nerviosismo. Al llegar a la oficina, noté que la puerta estaba arreglada y remachada. Eso me daba seguridad, pero no bastaría para detener una criatura salida del infierno.
aunque en algo ayudaba porque la noche anterior no había podido derribarla. Nos sentamos frente a los monitores. De rato, aquellas cosas paranormales comenzaron de nuevo. Extrañas sombras se arrastraban por los pasillos. Algunas esencias que se confundían con la oscuridad se metían entre los anaqueles, y a su paso era que se caían las cosas. Todo eso que ves son los espíritus de los muertos, que se aferran a rondar este lugar. Algunos quizá ni siquiera saben que ya no pertenecen a este mundo, me dijo. No podía dejar de sentir escalofríos cuando escuchaba a Julián decir eso. Después, al dar las 2 de la mañana, se abrió la puerta que enfocaba la cámara 1. De nuevo, aquello que ya sabía que era el diablo salió de ese cuarto. Caminó por el pasillo principal rumbo a la cabina de seguridad donde nos encontrábamos. En mi mente comencé a rezar todo lo que me sabía. Le pedía a Dios con toda mi devoción que esa horrible criatura no pudiera derribar la puerta y que todo pasara lo más rápido posible. Aunque yo sabía que la puerta estaba bien cerrada, por seguridad la revisé de nuevo. Julián, al ver mi preocupación, me dijo: «No tengas miedo, este cuarto está bendito. Por eso, el diablo, por más intentos que haga, no podrá entrar». Los guardias de la mañana se ocupaban de bendecir la bodega, pero como aquí se guarda toda el agua bendita, eso retiene cualquier intento de meterse, no solo al diablo, también a cualquier espíritu. Como la noche anterior, la perilla de la puerta se empezó a mover, primero lentamente, después tan fuerte que pareciera que la arrancarían. Aunque sabía que no podía entrar, me invadían los nervios y el temor. Yo me persignaba, contaba los minutos para que pronto terminara. De pronto dejaron de mover la perilla. Cuando esperábamos que empujaran la puerta, escuchamos una voz. «Julián, soy yo. Abre», nos decía. Por primera vez noté que mi compañero estaba pálido. Ni siquiera parpadeaba. Me acerqué lo más que pude a él para moverlo y preguntarle si reconocía la voz. Titubeante, me dijo que no, aunque por su actitud parecía lo contrario. Segundos después cambió la voz por una más suave. «Julián, abre la puerta». Lo llegué a notar desesperado y con intenciones de abrir. Lo único que se me ocurrió fue decirle que no la escuchara. Tomé sus manos y se las puse en los oídos y así se quedó. Nos hicimos para atrás cuando golpearon la puerta con violencia. Así estuvo alrededor de 10 minutos hasta que se detuvo. Parecía que había terminado. Como no nos había dado tiempo de ponerle la sábana a los monitores, revisamos las cámaras. Estaba parado frente a la puerta de nuestra oficina. Era una criatura horrible. Revisamos las cámaras. Parado frente a la puerta de nuestra oficina, estaba una criatura horrible sin moverse, tratando de engañarnos, esperándonos a que saliéramos a revisar. Así estuvo por largos minutos hasta que desistió. Lo miramos caminar por todo el pasillo y meterse a ese cuarto, quedando la puerta abierta como si nada malo hubiera pasado. En esta ocasión no salimos a revisar. Julián, demostrando su asombro, comentó que esa vez el diablo había sido más violento. Además, había intentado manipularlo hablándole y eso era muy preocupante para él. El resto del turno estuvimos analizando la situación. Si lo único que retenía al diablo era el agua bendita, se podría guardar toda en ese cuarto donde habitaba ese demonio. Así, tal vez, eso al fin lo detendría. La siguiente tarde preparamos todo. A las 10:30 p.m. salimos a cerrar. Después de activar la alarma de seguridad, sacamos el agua bendita de la oficina. El reloj marcaba 15 para las 12 de la noche. Caminamos dispuestos a intentar detener a como diera lugar al diablo. Mi compañero Julián llevaba una cruz grande y diferente que ya había sido bendecida. En lugar de 2, tenía 4 brazos paralelos. Era para ponerla por la parte de adentro de la puerta. Cuando estuvimos ahí, el ambiente sí que era pesado. Se podía sentir que algo macabro vivía en ese lugar. Como eran 8 galones de agua bendita, tuvimos que entrar 2 veces cada uno. Cada vez que entré, intentaba no mirar a ningún lado por temor a ver algo espantoso. Llegué a escuchar cómo alguien respiraba,
tan fuerte como lo hace un toro, pero no había nadie. Los galones los pusimos frente a la puerta, lo más pegado que se pudo. Nos apuramos a terminar de colocar todos los galones de agua bendita. Mirábamos el reloj constantemente, temerosos de que se nos pasara el tiempo y nos dieran las 2 de la mañana, porque a esa hora se manifestaba esa horrible criatura. Por último, Julián colocó la cruz en la puerta mientras decía unas oraciones. Rápido cerró y atrancó por fuera. El reloj apenas marcaba las 12:45. Caminábamos por el pasillo cuando empezó la actividad paranormal. Algunas cosas caían frente a nosotros. Se escuchaban murmullos y voces. Luego, un grito aterrador nos hizo correr a la oficina. Sin voltear para atrás, corrimos a la par. Aunque ya en muchas ocasiones había recorrido el pasillo, en ese momento se me hizo eterna la distancia para llegar a la oficina. Ya encerrados y frente a las cámaras, miramos todo lo que sucedía. Como todas las noches, sombras siniestras merodeaban por los pasillos. Algunas cosas cambiaban de lugar, otras caían al suelo y comenzaban a dar vueltas. Pero lo que más nos interesaba era lo que transmitía la cámara 1. Parecía que todo había dado resultado. Podíamos ver cómo golpeaban la puerta con violencia, así como golpeaban la puerta de la oficina noches anteriores tratando de abrirla sin lograrlo. Esa noche fue la primera vez que no golpearon nuestra puerta, aunque si hubo actividad paranormal, esta no era agresiva. Además, a partir de ahí, las sombras aquellas inexplicables desaparecieron casi por completo. Al pasar un mes me jubilé porque cumplí mis 60 años. Esas bodegas aún existen. Lo último que supe fue que ese cuarto está sellado con el agua bendita dentro y la cruz en la puerta. Cuentan los guardias del turno nocturno que a las 2 de la madrugada la cámara 1 registra movimientos. Se puede ver claramente cómo se mueve la perilla de la puerta y en ocasiones cuando dan el rondín escuchan que una tenebrosa voz llama a Julián, aunque él ya no trabaje ahí. Yo por mi parte nunca he podido olvidar lo perturbador que puede ser cuando te desempeñas como guardia de seguridad del turno nocturno. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.